De partida para recibir a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, que cumple pues 3 meses en el cargo y que precisamente ha ofrecido también un balance del trabajo en su sector. Ministra Chávez, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy contenta de estar en este espacio ya después de bastante tiempo y como bien indicaba el día de hoy, justamente inicio 2022 es el espacio que nos está brindando Presidencia y Consejo de Ministros para poder empezar con la ronda de un lado de resultados y por otro de proyecciones de cada una de las carteras ministeriales. El día de hoy estuvo tanto el Ministerio de la Mujer y nosotros, y también el día de hoy cumplimos 3 meses en la cartera de trabajo, ¿no? Correcto, y uno de los datos claves es que con relación al 2020, en el último trimestre, el empleo ha crecido casi 17%, 16.9%, pero esto, por supuesto, tiene, como decía, sus bemoles, ¿no? Porque en las últimas semanas se han dado a conocer una serie de estudios, por ejemplo, que 3 de 4 empleos que se están creando no son informales, que hay una P inactiva que ha crecido, ¿no?, de manera importante también en los últimos meses. Y claro, conversábamos hace algunos días con el representante de Confiep, con el señor Caipo, que recordaba que también según una encuesta muy reciente, el ingreso promedio de las personas ha caído en 14%. Entonces, claro, tenemos esa recuperación que usted ha subrayado de un lado, pero todos estos otros desafíos. ¿Cómo observa desde ese contexto entonces la situación del empleo? Muy bien lo que indica. En efecto, ¿no? Nosotros hemos hecho el día de hoy una comparación respecto al crecimiento, en todo caso recuperación del empleo del último trimestre del 2021 en comparación al trimestre del 2020, de la misma fecha también. Y vemos una recuperación, como bien indica, de 6.9%. Pero recordemos que una de las consecuencias que tuvo la pandemia en el sector de trabajo fue una pérdida de 2.2 millones de empleos, ¿no? Que no es una cifra pequeña, al contrario, estamos en pleno proceso de recuperación y para ello la cartera de trabajo empezó realizando diferentes acciones que nos permitieran que los empleadores pudiesen continuar teniendo a los trabajadores, ¿no? Y no se vean afectados. Para este año la estrategia es lograr también que nuestros empleadores puedan contratar, no solamente que tengan a los trabajadores que tienen, sino que puedan contratar a gente joven, ¿no? Entre 18 y 29 años. Entonces vamos a empezar con los diálogos justamente con los empleadores. Traigo a colación que el día de mañana tenemos diálogos bilaterales, pero con las centrales sindicales. Entonces ya para la próxima semana podemos dar indicaciones de cuáles van a ser estos cambios que nosotros consideramos que son en positivo. Ahora bien, una de las preguntas que nos hacían durante la mañana, y en todo caso me doy el espacio para poder indicar, nos decían en cuánto tiempo logramos una reactivación económica a niveles de la prepandemia. Y es un tema bastante complejo, ¿no? Nosotros no nos atreveríamos a decir que este año, máxime que todavía no tenemos ni siquiera el pico de la tercera ola, vayamos a lograr el crecimiento que tuvimos en la prepandemia respecto al trabajo. Pero sí podemos reducir las brechas de informalidad. Y creo que ese es el reto que tenemos para este año, ¿no? Y con esto podemos ayudar al aumento de la presión tributaria, que es uno de los grandes desafíos que tiene el país, ¿no? ¿Cuál es aquí porque también lo que estaba viendo en su balance es que destacó usted el papel de SUNAFIL, ¿no? En términos de fiscalización para evitar también que se pierdan más empleos formales en todo caso. Y allí hay como una especie de contraposición, ¿no? De dos miradas. Una es, claro, ¿cuánto se fiscaliza al empleador formal y cuánto de otro lado habría que hacer efectivamente para impulsar la creación de empleo? El bono efectivamente... recuperemos el empleo, ¿no? Entiendo yo, ha tenido cierto alcance, pero ¿cómo hacemos para balancear la fiscalización con el impulso, finalmente, a la creación del empleo ante el propio, pues, empleador, ¿no? Ante las propias empresas? En efecto, mire, cuando el bono Recuperemos el Empleo, lo que nosotros conseguimos es que más de 350,000 trabajadores y trabajadoras justamente conservaran su empleo durante la pandemia. Esto involucró que, gracias a este bono, 45.500 empleadores del sector privado mantuvieron en sus puestos de trabajo a todas estas personas, ¿no? Ahora, hay que recalcar que más del 60% estuvieron focalizados en las microempresas.
Ojo, más del 67%, y el 20% en pequeñas empresas. Entonces, nuestro camino en el sector de trabajo tiene que ser justamente poder focalizar, ¿no? Justamente a los empleadores, pero no solamente a los empleadores que ya los tenemos pues formales, sino el reto son los empleadores informales, ¿no? Tenemos que lograr su focalización para poder tener una lista, un padrón, si le quieres decir, y una vez identificados, nosotros podamos empezar en el terreno formal, darles la importancia de poder tributar, ¿no? Y que el Estado sea en términos tributarios atractivo. O sea, que el empleador informal que actualmente existe sepa que con este pago de sus impuestos, con estos tributos, va a lograr algo a cambio, algo mejor para él. Entonces recordemos que en el caso del Perú, desde el año 90 hasta la fecha, siempre ha oscilado nuestra informalidad entre el 70 y 80%. Y ningún gobierno ni ninguna gestión antes ha reducido el nivel de informalidad. Entonces, de ahí que bonos como Recuperemos el Empleo a nosotros nos sirven para poder hacer no solamente algo a favor del empleador formal, que tenemos que seguir fortaleciéndonos, sino por el empleador informal y que haga ese tránsito a la formalidad, ¿no? Tocaba usted un punto importante, que es el empleo juvenil, que también es, digamos, una gran tarea pendiente. El empleo de jóvenes es el más vulnerable, siempre ha entrado en controversias. Podemos recordar desde la famosa ley Pulpín, ¿no? Donde para quienes la impulsaban se trataba de efectivamente darle a los jóvenes la posibilidad de tener por lo menos un empleo con algunos de los beneficios, y para quienes lo criticaban decían no, ni hablar. Pero el hecho es que al final te quedas en una figura más o menos estancada. ¿Qué hacer desde su perspectiva para impulsar el empleo adecuado entre jóvenes? Diálogo. Primero, vamos nosotros siempre con el diálogo social. Te comento que nosotros tenemos todavía una reunión pendiente con las federaciones universitarias del país, ¿no? Porque estamos trabajando en un proyecto de ley que pensamos presentarlo a través del Ejecutivo, que tiene que ver con el tema de sus prácticas preprofesionales y profesionales. A pesar de que el Congreso de la República viene haciendo lo propio, nosotros también tenemos ese interés. Sin embargo, sí nos parece importante el diálogo social para que no se den figuras como las que hemos vivido, que es básicamente fenómenos sociales, y se termine desvirtuando un proyecto que lo que quiere es beneficiar al joven. Entonces, para eso nosotros somos seguidores siempre de nuestra política, es trabajar de la mano con los sectores involucrados, ¿no? Así es. Dicho esto, antes quiero hacer un asterisco. Discúlpame, me comentaste hace rato de Sunafil y lo pasé, pero creo que es importante mencionar lo siguiente. Gracias a las fiscalizaciones que se tuvo de Sunafil en el año 2021, nosotros logramos que 313,000 trabajadores fueran formalizados con su ingreso a la planilla. Y eso es importante. Además, con Sunafil también hemos logrado con Infochamba, que son unos paneles, relativamente grandes, que se colocan en las empresas, en las fábricas. Hemos instalado 138 paneles en 104 empresas, en 14 regiones en el país. Todavía tenemos un tramo por recorrer. Eso lo iniciamos en el último trimestre, justamente desde que ingresamos del año pasado, a fin de que Sunafil pudiera estar presente en cada fábrica. Entonces, cualquier trabajador puede ir con su dispositivo móvil, coloca ahí, aparece el código QR y nosotros nos apersonamos de manera inmediata. Esto lo hicimos justamente a raíz de las denuncias que existen por parte de los trabajadores, y además que seamos conscientes de que Sunafil es una institución joven, ¿no? Nace recién en el año 2017 y se ha venido implementando en el país, pero no tenemos la cantidad de inspectores que nosotros quisiéramos. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? Utilizando la tecnología. ¿Cuántos inspectores tienen? Porque sí, efectivamente siempre ha sido un punto de controversia ese. Ya, mira, te voy a dar algunos datos que son importantes. Decirte, por ejemplo, que en la región de Tacna tenemos solamente a un inspector de Sunafil. Claro. Y tenemos 6 auxiliares. Entonces, en esa situación están en varias regiones. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque las funciones entre un inspector y un auxiliar no son las mismas. Por ejemplo, quien se encarga de la fiscalización a mineras no pueden ser los auxiliares, tienen que ser necesariamente los inspectores, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas los tenemos. ¿Ustedes pero, han pedido mayor presupuesto para fortalecer Sunafil? Ajá. En efecto, si nosotros nos dicen, ¿por qué no contratan más? Claro, eso involucra gasto corriente, y entenderás que en situación de pandemia hay sectores
como el sector salud, que requieren más apoyo por parte del gobierno, considerando además, y reitero este tema, la presión tributaria. El Perú es uno de los países que tiene menor presión tributaria en toda Latinoamérica. Estamos en 16 punto algo, cuando la media es superando los 20 puntos en Latinoamérica. Entonces, esos temas son importantes porque no podemos invertir el poco dinero que tenemos solamente en gasto corriente, sino tenemos que ir por el tema de inversión. Entonces, estamos tratando de optimizar lo más que podemos nuestros recursos. Vale indicar también que el sector que lidera la ejecución presupuestal es justamente la cartera de trabajo, ¿no? Interesante eso. Volviendo al tema de los jóvenes, claro, usted decía, del Congreso ha salido una ley. La congresista Barbarán de Fuerza Popular en Twitter hoy dice: exhortamos al Ejecutivo a la promulgación de la ley que reconoce las prácticas profesionales y preprofesionales como experiencia laboral que beneficiará a miles de jóvenes en el país. ¿Cuál es la diferencia en todo caso con la perspectiva del Ejecutivo, lo que ha salido desde el Congreso al respecto? Usted acaba de mencionar que tienen también un proyecto de ley sobre la materia. En efecto, la diferencia es que nosotros estamos buscando primero el diálogo con las federaciones universitarias, porque vamos a dirigir nuestro proyecto al tema exclusivamente de jóvenes universitarios. Entonces, si no tenemos esta etapa resuelta, no podemos ir con nuestro proyecto a PCM. Recordarán ustedes que algo que nosotros habíamos indicado desde el sector de trabajo es la necesidad de que cada uno de los proyectos que involucran, ya sea en nuestro caso a trabajadores, tiene que partir del diálogo social. Entonces no hemos podido finiquitar la reunión con las federaciones universitarias, lo vamos a realizar y una vez finiquitado nosotros estamos predispuestos a seguir apostando por la fuerza joven. Yo entiendo que el pedido que ha hecho la señora congresista Barbarán debe estar motivado y nosotros en todo lo que tenga que ver con el tema joven vamos a estar siempre respaldándolo, ¿no? Pero lo que quieren es que ustedes que se reconozcan primero las prácticas preprofesionales, las prácticas universitarias. Nosotros nos parece viable, ¿no? El tema de las prácticas preprofesionales es importante dentro de la formación, porque permite que el joven pueda ser considerado este periodo como trabajo, ¿no? Yo creo que en nuestro sector no tendríamos ningún inconveniente, ¿no? Las tasas de sindicalización en el Perú son bajísimas, ¿no? Y hay una Escuela Nacional de Estudios Sindicales que va a beneficiar, según el anuncio, a 184.000 trabajadores. ¿Cómo va a funcionar esta escuela y cuál es su objetivo? ¿Es impulsar la tasa de sindicalización en el país? A ver, les comento. La Escuela Nacional de Estudios Sindicales es una respuesta primero a los trabajadores, ¿no? Esta iniciativa, como bien indicas, tiene la finalidad de poder beneficiar a 184.000 trabajadores sindicalizados. Pero nosotros no formamos sindicatos, nosotros no formamos dirigentes sindicales, porque eso parte de la autonomía de los propios sindicatos, ¿no? Esa es la libertad que ellos tienen. Lo que nosotros vamos a hacer a través de la Escuela Nacional de Estudios Sindicales es dar información y capacitación sobre legislación laboral y sobre legislación en seguridad y salud en el trabajo. Máxime que ya hemos iniciado con el anteproyecto del Código de Trabajo. Entonces, nosotros no interferimos en la formación de dirigentes ni en la formación de sindicatos. Lo que hacemos en esta escuela, básicamente, que empieza en el mes de enero, es poder capacitar, reitero, en dos ejes importantes: legislación laboral y seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién se va a poder inscribir en la escuela? ¿Quién se va a poder inscribir en la escuela? Están todos hábiles para poder inscribirse todos los sindicalizados, todos los dirigentes sindicales. Para nosotros es muy importante que ellos, recibiendo esta información, puedan hacer valer sus derechos justamente ante las direcciones de trabajo, ante la cartera de trabajo, ante entes de carácter judicial, y que ellos además puedan también ayudar a sus mismos agremiados. O sea, esa es la razón de ser de esta Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Reitero, nosotros, y disculpen que sea tan repetitiva en esto, pero se ha venido indicando de manera tendenciosa de que nosotros vamos a formar dirigentes sindicales, que nosotros vamos a hacer sindicatos. No buscamos hacer eso. Y eso está claramente expuesto en la Escuela Nacional de Estudios Sindicales. Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con la ministra Betsy Chávez para hablar, entre otras cosas, del futuro del salario mínimo. Regresamos.
Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez. El Consejo Nacional del Trabajo se va a reunir para evaluar el incremento de la remuneración mínima vital, que al momento se encuentra en 930 soles. El Ejecutivo tiene por supuesto es un diálogo, ¿no? El del Consejo, donde se juntan empleadores, trabajadores y por supuesto también los miembros del gobierno. El Ejecutivo tiene una propuesta, una posición ya definida, planteada sobre el incremento del salario mínimo vital. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? La escucho, no sé si escuchó la pregunta. Sí, escuchamos. Sí, está bien. Ajá. Solo que lo que pasa es esos temas técnicos que yo los puedo escuchar un poco complicado, pero no lo puedo ver. Sí, en efecto, esta quincena de enero hasta el 31 todavía está por definirse la fecha. Nos volvemos a reunir en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, y la cartera de trabajo va a llevar una propuesta para el aumento de la remuneración mínima vital. Nosotros indicamos el día de hoy en la mañana la importancia que esto responda estrictamente a criterios técnicos y no a emociones políticas violentas por aumentar algunas cifras en las encuestas a las que nos tiene tan acostumbrada el país. Entonces, justamente vamos a llevar una propuesta, pero la propuesta va a ser discutida y debatida en este espacio, empleadores, trabajadores y gobierno. Vamos a trabajar de la mano con el Ministerio de Economía y Finanzas para que sea, pues obviamente, una propuesta, claro, de la cartera de trabajo, pero en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Terminado ese evento, nosotros nos vamos a tener seguramente una conferencia para la prensa para poder explicar, ¿no?, cuáles han sido los arribos de dicha reunión. Bien, por supuesto usted ya dará los detalles. Nos imaginamos que estaría alrededor de los 1.000 soles, como lo propuso en su momento el presidente Pedro Castillo, y luego se aclaró que lo que se iba a hacer era otorgar un bono para que ningún trabajador formal por el momento quede por debajo de esos 1.000 soles. ¿Esto se ha implementado finalmente, este bono, o se va a implementar? A ver, el bono de los 210 soles ya se dio en el sector público. En el sector privado se tiene hasta el 31 de marzo de este año para que se dé. Desde la cartera de trabajo nosotros hemos aprobado, en este caso, el padrón, que son alrededor de 2.600.000 trabajadores, ¿sí? Pero en estos momentos está en la cancha de salud, ¿no?, que es finalmente donde se va a dar el bono. Reitero, se tiene hasta el 31 de marzo para que el sector privado pueda cumplir con este bono de 210 soles. En la mañana también preguntaban sobre cuál sería la cifra de la remuneración mínima vital, y con mucho respeto le puedo indicar que nosotros todavía no podemos indicar una cifra, porque esto tiene que brotar del diálogo del Consejo Nacional del Trabajo, porque ha sido nuestro compromiso que sea ese espacio donde se hablen estos temas tan importantes, justamente para todos los trabajadores en el país, ¿no? De acuerdo. Por favor, aclárele también a la teleaudiencia en qué está la suspensión perfecta. No solamente ya había vencido, sino que hubo un proyecto de ley que la terminó por derogar, pero luego se ha detallado que era para ciertas actividades. ¿En qué está ahora mismo la situación de la suspensión perfecta, tomando en cuenta además, ministra, que claro, hay idas y venidas, ¿no? O sea, una situación como la de la tercera ola impone nuevas restricciones a muchos sectores de servicios como los restaurantes, donde ya se han visto más de 100.000 establecimientos cerrados, etcétera. ¿Cómo está ahora mismo esa figura? Claro, la regla general es que no esté, ¿no? Sin embargo, cuando salió lo último, que fue una propuesta del MINSA, que era respecto a la vacunación, ¿no?, que la importancia de que las personas estén vacunadas para que puedan asistir a sus centros de trabajo, y en el caso de que no, entonces se daba el trabajo remoto, y en el caso de que no se dé esta figura, la última ratio vendría a ser la suspensión perfecta de labores. Entonces, les comento que hubieron varias fórmulas antes de llegar al documento final que tiene el MINSA, y en el tema de trabajo justamente se tuvo coordinación con este sector, con nuestro sector, ¿no? La idea es que las personas puedan vacunarse. Reitero, la última ratio es la suspensión perfecta de labores.
¿no? Pero la regla general es que las personas puedan seguir trabajando. Eso es a lo que nosotros vamos. Entonces, aquí sí viene de la mano la importancia de que las personas puedan vacunarse, ¿no? Y nosotros, junto con todas las carteras, estamos haciendo campañas para que puedan continuar la vacunación, las dosis máximas en esta tercera ola, y que no se dé, pues, ¿no?, la suspensión perfecta de labores, sino, reitero, sino como en el peor de los casos, ¿no? ¿Actualmente hay trabajadores en suspensión perfecta o ya no hay? A ver, la data que nosotros tenemos, según SUNAFIL, hasta lo último del año pasado ya no estaba la suspensión perfecta de labores. Entonces, lo que nosotros indicamos porque el documento lo firmamos en el mes de diciembre, era tener un diagnóstico para este año. Teníamos un sector que se estaba pronunciando, que era básicamente el que tenía que ver con actividades agrícolas, y bueno, ahí nuestro mayor trabajo va a ser poder lograr que las personas quieran vacunarse, ¿no? Existe un temor por parte de creencias de muchas personas en nuestro país que impiden que puedan vacunarse. Es un reto que tenemos, ¿no? Bien, para terminar en el ámbito político, ministra Chávez, se ha dado esta figura tan peculiar. Usted comentó en la mañana, y quisiera que elabore sobre ese comentario, de abrirle una investigación al presidente Castillo y de inmediato anunciar por el lado de la fiscal de la Nación que esta queda suspendida hasta que termine su mandato. Y al mismo tiempo hay cierta controversia con el procurador general Daniel Soria, tal es así que el abogado del presidente pidió que se considere su remoción y el ministro de Justicia señaló que la estaba considerando. Ha sido muy criticado esto, porque claro, el procurador es finalmente el abogado del Estado, y usted se refirió al respeto a la institucionalidad. Cuéntenos, por favor, un poco su opinión sobre esta peculiar investigación o esta peculiar anuncio de la ministra, de la fiscal de la Nación, y por el otro lado, la situación pues del procurador del Estado. Bueno, en la mañana la pregunta que me hicieron estaba referida a la investigación preliminar, sobre mi opinión, a la investigación preliminar que cabría por parte de la Fiscalía al presidente de la República. Y lo que indiqué, y bueno, he venido diciendo desde muchísimo tiempo, y también lo ha indicado el presidente de la República, nosotros como funcionarios del Estado estamos siempre llanos a la investigación. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y de la democracia, estamos para poder fortalecerla. Partimos de ese ejemplo. Entonces, si el Ministerio Público decide iniciar investigación contra cualquier funcionario, sea que sea el cargo, nosotros vamos a ser respetuosos de la institucionalidad, que se respeten las leyes en el país, y nosotros estamos llanos a la investigación, a poder transparentar. Una de las cosas que nos falta como Estado, como ciudadanos, es poder transparentar. Hemos estado tan acostumbrados a hechos que, ¿cómo decirlo? Hemos tenido presidente tras presidente temas de investigación que han estado también en prisión. Hemos tenido candidatos presidenciales que han estado en prisión. Entonces hay una suerte de no creer en el político, en no creer en la autoridad. Entonces, si tenemos que predicar y decir, ¿sabes qué? Si quieres investigarme porque bueno, consideras que tienes medios, investígame. Y nosotros tenemos la seguridad de que vamos a salir tranquilos y con la frente en alto, porque sabemos que estamos trabajando de manera correcta. Entonces, eso va para todos los funcionarios. Pero eso incluye respetar la opinión de un procurador del Estado que dice que sí sería posible realizar la investigación durante el mandato del señor Castillo, entonces. Mire, lo que ha indicado el señor procurador no lo he escuchado. Yo lo último que escuché de él fue cuando ya se había indicado la importancia de la investigación preliminar. No se tenía todavía contra el presidente de la República, sino sobre los hechos en Zarratea, ¿no? Así, esa generalidad fue. Y a los días el señor procurador dijo de que debería darse también investigación preliminar, pero es que ya estaba la investigación preliminar, entonces solamente dijo, yo estoy de acuerdo en esto, ¿no? Claro, lo que ha señalado hoy es que en su interpretación el artículo 117 sí permite la investigación al mandatario en ejercicio, porque la justificación de la fiscal de la Nación ha sido el antecedente con el señor Vizcarra, pero claro, no solamente el procurador, sino varios otros, incluso el defensor del pueblo, ¿no? Han sostenido que, en todo caso, si se abre la investigación, pues sí se le podría investigar y no esperar hasta el 26. Se lo pregunto además
porque claro, sería bueno en todo caso si hay tanta la seguridad sobre la total inocencia del presidente de la República, pues que se haga la investigación y que salga de dudas, ¿no? Mira, por eso yo te indico, para mí es muy importante la institucionalidad del país. Entonces, si en estos momentos, yo no lo he escuchado al señor defensor del pueblo sobre este tema en concreto. No sé si ha dado el día de hoy esa declaración o lo ha dado el día de ayer, pero el día de hoy yo no lo he escuchado. Pero confío en lo que me estás diciendo y yo te puedo decir que somos respetuosos de la institucionalidad. Entonces, si el defensor del pueblo quiere opinar sobre las funciones de la máxima representante de la Fiscalía de la Nación, y si el señor procurador del Estado quiere poder interferir, oigan, un momento, a mí eso sí me resulta extraño. Porque estamos hablando de la institucionalidad. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con... El procurador es el abogado del Estado, ¿no? No es el abogado del presidente. Ah, no, por supuesto, por eso te digo, o sea, si él quiere interferir en la opinión de la fiscal de la Nación o el defensor del pueblo quiere interferir en la opinión de la fiscal de la Nación, caramba, o sea, yo creo que aquí tenemos que respetar la institucionalidad. O sea, yo no puedo interferir en lo que diga el defensor del pueblo, ni en lo que diga el señor procurador, ni en lo que diga la fiscal de la Nación, porque no es correcto, porque nosotros somos respetuosos de una constitución que, ojo, al margen de que yo considere que deberíamos tener una constituyente y que se deben de generar las condiciones, acá no pueden venirse a pisar pues, los pies entre instituciones del Estado. No yo en todo caso me doy el espacio para exhortar a cada uno de los representantes de estas instituciones a que puedan ser respetuosos de la institucionalidad, porque queremos fortalecer el Estado democrático que nosotros tenemos, el Estado de Derecho, nos guste o no nos guste. O sea, porque acá no estamos nosotros para opinar sobre el tema subjetivo de una persona que nos puede o no nos puede caer bien, estamos para poder evaluar gestiones, ¿no? Muchas gracias, Betsy Chávez, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, por este balance y estas opiniones, además, sobre la situación política. Gracias por estar con nosotros esta noche. A usted, muchas gracias. Saludos a toda la ciudadanía. Bien. Muy amable, gracias. Ojalá podamos también tener